Bienvenidos y bienvenidas a quién le cuento esto? Un lugar donde poder rajar, confesar tus secretos o simplemente contar lo que te dé la gana. Un podcast de Rubén Santos y Nacho Casares. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Rubén. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Oye, aquí en este mundo, Aquí hay sol. aquí hay sol. Nosotros tenemos sol en casa, pero que en este mundo del metaverso, de lo que va siendo el podcast. ¿Cómo decía o sea, Tamara Falcó? El mitiverso. Mitiverso. Un nanosegundo en el mitiverso. El mitiverso. Oye, bienvenido, Rubén, ¿a quién le cuento esto? Pues muchas gracias, Nacho. Dame la bienvenida a mí también. Bienvenido, Nacho. ¿A quién le cuento esto? Hay La gente muchas estará gracias. diciendo, ¿quiénes son estos dos y qué hacen aquí? Pues, Bueno, tenemos aquí. pues vamos a aclararlo. Vamos a aclarar ya un poco de primera hora quiénes somos. A ver, Rubén, tú eres mi novio. Sí, Perfecto, vale. ¿Y yo qué soy? Tú... sí, también mi novio. Ah, pues sí. Sí. Y ahora yo estoy pensando en lo que pensará la gente. La gente estará pensando, otro podcast de novios. Otro podcast de novios. ¿Pero hay muchos podcasts de novios? Hay muchos podcasts de No lo novios, sí. sabía. Yo he empezado uno en Podimo que está muy guay, que es uno que es médico y su novia, que es periodista. Entonces hacen preguntas de médico, periodista, que está muy guay. Pero es otro podcast de novios. ¿Y esto Pero por qué es diferente? esto es diferente porque es un podcast de novios, que solamente vamos a hablar ahora mismo Nacho y yo, pero hay otro tercer novio. Somos tres. ¡Ostras! Sí. ¡Qué fuerte! Sí, y el motivo por el que hacemos este podcast, no hay un motivo exacto, hay muchos. Uno de ellos es porque nos preguntan mucho, porque la gente se extraña de que esto sea viable, de que sea una relación estable, de que haya incluso amor entre nosotros. Nos preguntan mucho, ¿pero puedes querer a dos personas? Pues todo esto nos ha hecho hacer esto y además también, Nos ha motivado para contar, ¿no? sí, nuestra historia. además también hay motivos personales porque esto es como ir a terapia sin pagar. Efectivamente. Y porque nos gusta hablar. Y porque nos gusta el Qué puñetas, cachondeo, qué coño, ¿sabes? Estamos efectivamente. aquí que nos gusta contar un poco de nosotros. Sí, Que total, entonces somos tres. Somos tres novios. sí. Somos homosexuales, sí. Sí. Como Y un número impar. un O número sea impar. que. Sí. Em, yo estaba pensando en algo y se me ha ido ahora la cabeza. ¿Qué ha pasado? Bueno, Ah, sí, mira. Yo soy el estructurado de este podcast y esta relación. y tú Entonces, eres Rubén. y yo soy Rubén. Entonces, en este primer capítulo, en este primer episodio, que se llama Tengo dos novios, vamos a hablar de cómo nos conocimos las tres partes, Venga, ¿vale? me parece Vamos guay. a remontarnos al pasado. Vale. Entonces, yo te voy a hacer. ¿Quieres contar tú primero cómo conociste al Carlito? Carlito es el Bueno, tercero en Discord. venga, sí, vamos a empezar porque Carlos y yo llevamos para 6 años, Ujú. ¿no? Que nos conocimos primero. Y luego más tarde se unió Rubén a la relación. Entonces vamos a ir desgranando, contando paso a paso cómo fue la historia. Entonces, pero ya vamos a adelantar que tú y yo, Rubén, nos conocemos desde hace muchísimos años, realmente. De hace Sí, como, ¿cuánto? 10 años, 11 años, por hace ahí, 10 ¿no? años tuvimos una experiencia, bueno, Tuvimos preciosa. una cita maravillosa. Y nos encantamos, nos caímos Súper genial. bien. Total, que a la hora de la cita, Rubén me bloqueó en Estás haciendo Instagram. spoilers, no íbamos a hablar de esto. Esto iba después. Bueno, luego lo contamos, pero que ya quería dar la entradilla, ¿no? Para que la gente ya vaya diciendo, ¡ostras, aquí hay chicha!, ¿no? Aquí hay chichita. Ghosting en toda regla. Sí, sí. Hoy llamado ghosting. Antes era paso de tu culo, Y me ha bloqueado. básicamente. Que bueno, sí, nada, Carlos y yo nos conocimos eso hace 5 años y medio, por ahí. Y, y bueno, para mí fue flechazo, la verdad. Él y yo nos conocimos por Tinder. Sí, señores, se puede conocer a gente por Tinder y tener una relación. O sea que empezamos tomándonos una cerveza, o sea que fue un poco una primera cita, como cualquier otra. Y yo ya en esa primera cerveza supe que Carlos era que como que estaba esperando yo a este tipo de hombre en mi vida, ¿sabes? Como que me tuvo un flechazo y a mí Claro, si veis a me Carlo, enamoró así de tendría un primera hora. flechazo con Carlo cualquiera. Es decir, Cualquiera, que cualquiera. tenías
A un ángel caído del cielo. Claro, entonces no era difícil tener un flechazo con él, también te digo. No Sí, fue algo en plan de, buah, que... sí, No, 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 fue bastante obvio. sí. No, pero bueno, a mí esa primera conversación, esa primera cerveza que nosotros quedamos por vernos por primera vez en la plaza de aquí en Malasaña. Si te 2 de pregunto a mayo. ti plazas, no te vas a acordar. Bueno, en la plaza del Pero invéntatelo que no había nadie. eh, bueno, el 2 de mayo no era, era otra plaza. Bueno, Ahora, pues otra. ahora en un rato me saldrá. Y nos fuimos allí a, pues, a tomar una cervecita y nada, y fue muy guay, fue muy guay. El caso es que, bueno, pues hemos estado pues años juntos, ¿vale? Años juntos, ya nos fuimos a vivir, tal. Y un día, pues, abrimos la relación, ¿vale? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues un año y unos meses, año y medio, sí, año y medio. Y Porque fue en Nochevieja, antes de Nochevieja, como en Navidades de ese año, que yo creo que del fue dos mil 2018. dieciocho Y como hablaremos en otros episodios de relaciones abiertas, puedes decir un titular, a ti te flipan los titulares. ¿Puedes decir un titular de por qué abristeis la relación? Porque para mí amar significa libertad. Muy buen titular. ¡Boom! Muy buen titular. Ahora tenemos a toda la gente pensando, ostras, pero ¿eso qué dices? Está ¿Pero qué muy dice? loco. Flipado, si no está casa por la iglesia, Claro, madre mía. efectivamente. Bueno, pues eh, Sí, genial. nos conocimos y bueno, y después de de año y medio, abrimos la relación y aunque fue un momento complejo, porque este tipo de decisiones te llevan, ¿no? a evolucionar, pero hay una parte de complejidad, ¿no? Y de gestión emocional que hay que hacerla. Y al tiempo, pues se conocieron Rubén y Carlos, que te toca. ¿Quieres contarlo? Cuéntamelo. Sí, estoy deseando. Pues mira, yo me acuerdo que en las fiestas de La Paloma iba con unos amigos y pasamos al lado de un grupo de chicos y en ese grupo de chicos yo vi a Nacho, que Ujú, era mi archienemigo, efectivamente. porque yo no sabía nada de él desde que, bueno, sí, sí sabía algo, pero teníamos ahí una tensión entre los dos porque yo le bloqueé, que ya contaremos por qué, tal, o sea, ya contaré yo dentro de un rato por qué. Entonces yo vi a Nacho, me hice un poco el sueco, pero teníamos amigos en común en mi grupo, es decir, se te acercó a hablar José Luis y tal, y yo miraba al grupo así de lejos y vi a un chico con tirantes negros, guapísimo, con los ojos azules, pelo rubio tal, que era Carlo. Entonces a mí se me quedó esa imagen grabada en la cabeza Ujú, y pues no volví a saber nada más, se me quedó ahí en la retina. Y en el 2019, diciembre de 2019, eh, me metí en Grinder por la tarde, el veintitantos de diciembre, y empecé a hablar con Carlo. Era un sábado, me acuerdo. Empecé a hablar con Carlo, al final se vino a casa, yo estaba en casa con Bob, mi compañero de piso, y le dije, Bob, tío, quédate aquí por si acaso no es como en las fotos. Carlo tampoco es la persona más fotogénica del mundo, te digo. En ujú, persona es mucho mejor. Entonces le dije, quédate aquí por si acaso no me gusta tal, ujú, yo no voy a saber cómo decirle que no tal, entonces si tenemos una excusa, nos tomamos algo y le largo y chao. Cuando subió Carlo a casa, yo le miré así para arriba porque es un poco más alto y le dije a Bob, te puedes ir. Y me quedé flipado, nos fuimos a la habitación, nos empezamos a liar, echamos un polvo, hablamos, volvimos a follar, fue todo súper intenso, estuvimos horas, él estuvo retrasando la cita o sea, él había quedado luego con una amiga suya, estuvo retrasando tal, y al final acabamos hablando de que él tenía una relación abierta, yo no lo había visto en Grindr, aunque él lo tenía puesto, y por alguna razón yo me olía. Nacho se me venía a la cabeza en algunos pero momentos. sin saber que Es que yo no, tu yo novio no, se llamaba Nacho, claro, claro, yo no hilé que Carlo era la persona que yo vi en las fiestas de la claro, Paloma, pero en mi cabeza estaba hilado, lo que pasa es que yo no era consciente, claro. pero yo intuí algo de esto. Entonces cuando me dijo mi pareja, tal, no sé cuántos, empezamos a hablar de relaciones abiertas, tal, y me enseñó tu Instagram. No, Entonces, pero te dijo, ¿no? Te dijo, se llama Nacho. se llama Ay, Nacho, y ahí tú ya sí, sí, caíste sí, un poco más en que claro, podía ser entonces yo. me enseñó tu Instagram y yo le dije, tío, yo lo tengo bloqueado. Y me dice, ¿cómo? Entonces le conté toda esta historia. Bueno, Eh, que ya podríamos Podríamos contar. avanzar. Ahora voy a empezar yo a hablar de eso. Venga. Entonces le enseñé el Instagram y yo tenía a Nacho bloqueado. Entonces la cosa es que Carlos se fue de casa y empezamos a tener relación más diaria. Hablábamos prácticamente todos los días, nos empezamos a ver más y empezó a crearse un vínculo aparte del vínculo que él tiene contigo. Es decir,
por eso esto es importante que lo hablemos, porque Carlo mantenía el vínculo contigo, es decir, mantenía lo que sentía y su conexión emocional contigo, a la vez que estaba generando una conexión emocional conmigo. Es decir, no quitó su vínculo contigo para ponérmelo a mí, que esto es parte de lo que hay que explicar cuando nos preguntan cómo es viable una relación de tres, Ujú. porque lo que Y lo que tenemos... es una relación abierta, porque Eso es, cada, digamos, cada pareja, o, cuando abre la relación, tiene su norma, tiene sus reglas, mm, o no, ¿sabes? Un poco su acuerdo, ¿no? eso es. Pero que no es, no es algo que quitas y pones a la gente, es decir, tú no tienes solamente la capacidad de amar a una persona y si amas a otra dejas de amar a la otra. Es decir, no, por lo menos en nuestro caso, no queremos sentar cátedra ni mucho menos, cada uno funcionará de su manera, pero en nuestro caso no es así. Yo quiero a Nacho y quiero a Carlo de forma separada y no noto que quiera menos a uno de los dos o que quiera menos a Nacho que otras relaciones del pasado, ¿sabes? Por ser monógamas. Ujú. ¿Me he explicado bien? Sí, bueno, o sea, habría que desarrollar todo esto. Pero bueno, lo interesante del tema, ¿no? Del episodio de hoy, que es cuando nos conocimos, Mm, es que tú empezaste a tener una relación con Carlos paralela a la relación que Carlos ya tenía conmigo, eso es, ¿vale? Y eso echó a andar, eso comenzó. eso es. ¿Cuándo nos conocimos Rubén y yo? Vamos Bueno, al pasado. vamos al pasado, nos retrocedemos a hace 11 años. Me acuerdo que yo estaba trabajando en una tienda que se llamaba Abercrombie and Fitch, Mm. de esa tienda en Madrid que todos los tíos y todas las tías eran guapísimos y fue un boom y todo el rollo. Pues yo, el Menda Lerenda, trabajo ahí, que estuvo muy divertido y fue súper experiencia en mi vida. Yo estaba en Apple ya, esto tendría que ser 2012, 2013. Sí, por ahí. Y resulta que, bueno, en esa época ya estaba Instagram, ¿vale? Sí. Pero había otra aplicación que se llamaba Instagram Message, que era para Insta enviarte, Message. Insta Message, que era para mandarte mensajes a la gente que veías en Instagram, Porque no ¿vale? había opción de mensaje directo en Instagram. Ahora ya lo hay, hace unos años que empezó, o que ya se hay, que ya se tiene, pero que en ese momento no. Con lo cual, pues yo creo que nos empezamos a seguir, nos gustamos por foto, por lo que sea, seguimos y yo vi que tenías gente en común que trabajaba en Abercrombie and Fitch. Con lo cual, oye, pues mira, ya conocí a gente de mi curro, tal, amigos, y, y empezamos a hablar por ahí. Ya no sé quién empezó a hablar a quién, pero empezamos a hablar. Y quedamos a tomar pues una cerveza. O sea, tuvimos una cita. Ya está, oye, vamos a vernos, quedamos, tal. Y de acuerdo que quedamos en frente del Paseo del Prado, frente del Museo del Prado, Ujú. en el paseo, allí en una, pues, en una esquinita que hay, allí una cervecería, tal, pues nos Sí, tomamos una a primera la de la cerveza. comisaría que hay en calle Huertas, creo que es. Eso es. Y tuvimos una cita que yo no recuerdo ahora mismo todo lo que hablamos, ni, te quiero decir, ni recuerdo los puntos que tocamos, pero la sensación que yo tengo y que el recuerdo que tengo de esa cita que fue bueno, o sea, fue para mí una cita guay, pues una buena charla. A mí Rubén ya en ese momento me gustó físicamente, ¿no? Me atrajo tanto la conversación como él, que era una monería, o sea, muy, muy lindo. Y ya está, y ahí un poco acabó la cita. Y me acuerdo que nos despedimos, nos dimos dos besos, un abrazo y ya está. Que no hubo más allá de ni besos ni nada más de eso. Y tal cual me fui de la cita, pues parece ser que me bloqueó. Yo no me di cuenta que me había bloqueado hasta, yo qué sé, un tiempo después. Vi que me había bloqueado y me había borrado desterrado de su vida. De su vida, digamos, de Digital, digital. sí. Yo le bloqueé hasta de WhatsApp. O sea, te bloqueé de todos lados, de Instagram, de InstaMessage, de WhatsApp. eh, de todos lados que pude, te bloqueé. Sí. ¿Y Eh, por qué? porque me dio puto miedo, me dio muchísimo miedo. Interesante. Me dio miedo. Esto, habrá mucha gente que su mente funcione como la mía. Yo me proyecto al futuro todo el rato. Entonces yo voy viendo al futuro, que el futuro no ha pasado, entonces yo no lo puedo predecir, pero yo inconscientemente intento predecirlo. Entonces yo vi que iba a pasarlo mal contigo. Me dio miedo y dije, no voy a abrir esa línea temporal, porque Ujú. es como que ya he visto lo que ha pasado y lo bloqueo. Curiosamente, 11 años después estamos aquí Sí, con sí, un futuro que tú jamás te hubieses imaginado ni pensado en totalmente. ese momento. Sí, pero quizá esa protección que yo hice fue para que fuese posible hoy. Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Pero la realidad es que yo soy así, que yo bloqueo en general un montón de cosas que me pasan por si acaso me hacen daño. Claro. Y al final
hay cosas que no exploro por miedo a que me Ujú. hagan daño y posiblemente sean caminos que tenía que haber cogido, pero bueno, Claro. soy así y el motivo por el que te bloqueé no es porque tú no me atrajeses porque hubiese algo malo contigo, fue todo lo contrario, fue porque me atrajiste, me gustaste tanto que me dio miedo, entonces eché para atrás, me eché así para atrás literalmente, Ujú. eché para atrás y bloqueé esa posibilidad para no pasarlo mal. Claro. Bueno, fíjate, la vida, ¿no? Que al final, pues en ese momento ese capítulo se cierra. Es verdad que aquí lo interesante, ¿vale? Lo más importante, bueno, no importante, pero en el episodio de hoy, lo curioso e interesante es que cómo rehicimos esto, ¿no? O sea, de repente, claro, ahí se instauró un poco de guerra entre Rubén y yo. Es decir, no había pasado nada, pero este chaval a mí me bloquea, con lo cual yo ante esto paso de tu culo, básicamente. O sea, paso de ti, para mí, o sea, te destierro, o sea, ya como si nunca te hubiese conocido, o sea, ya me caes mal, porque no hay una razón, ¿no? También Mm. te digo que algo que yo he aprendido es digamos, con esta experiencia y con nuestra relación es bueno, pues fíjate, ¿no? La vida, ¿no? Como de repente una persona por un momento te quita de su vida y no significa que tú tengas el problema, que tú seas la razón, que tal, sino que la vida bueno, también te pone este tipo de pruebas y lo Bueno, y que la, interesante es cómo hemos construido después de eso, Y ¿no? que la gente tiene miedos que son personales. La cosa es que ese miedo te afectó a ti también. O sea, cuando yo bloqueo, Claro, no solamente me bloqueo para mí o sea, y me dejo de permitir cosas, sino que también bloqueo toda la gente que está relacionada con ese posible suceso. claro. Entonces, involuntariamente hago daño a gente que no tiene la culpa de esto, Ujú. y tampoco me comuniqué bien, porque quizás si esto me pasa ahora, yo te hubiese podido decir, me pasa esto. Quizá no te podría haber dicho, me da miedo de una forma muy específica, pero seguramente hubiese abordado el tema desde otro sitio muy Claro, distinto, no te hubiese claro. bloqueado. Pero claro, han pasado mucho tiempo, ha habido mucha terapia de por medio, mucho conocimiento personal, entonces lo hubiese hecho de otra forma, pero Bueno, también es guay ver cómo afecta todo lo que hacemos, mm, aunque lo hagamos por un motivo tan involuntario como el miedo, a gente ujú, de nuestro alrededor. ujú. Claro, porque, bueno, pues cuando Carlo... voy a ir al episodio este de la fiesta de la Paloma, ¿vale? Que Ujú. estábamos en calle Lavapiés, que yo... Porque yo a Rubén no he vuelto a coincidir con él, no volví a coincidir en los años posteriores, pero es verdad que ese día me acuerdo de verte con este grupo de amigos que luego nos juntamos y tal, y me acuerdo de verte y o sea, como que- o sea, de mirarnos los dos y de Contacto como si visual. contacto visual y como si tú y yo no nos conociéramos, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, cuando Carlo y Rubén se conocen, Carlo y yo nos contamos todo. O sea, desde el inicio siempre nos hemos comunicado y hablado y hemos comentado un poco la jugada de cada uno, si hemos conocido a alguien, qué sentimos, cómo lo llevamos, qué opinamos, un poco. Bueno, pues para mí la base de nuestro amor y de nuestra relación es esa comunicación. Mm. Entonces me contó que te había conocido a ti. Me lo dijo como a los días, ¿no? Y recuerdo que me habló de ti, ¿no? He conocido a Rubén, tal, y entonces yo le puse como una cara de, pero Rubén, pero si ese tío es tonto. O sea, es que no, ¿sabes? O sea, para mí no había como, pero sí, bueno, pues ya está. Me cuenta un poco y me dice que Rubén me conoce a mí y que también tuvo la misma reacción, ¿no? Como que los dos nos puteamos el uno al otro, ¿no? Y ahí quedó la cosa. Tampoco recuerdo mucho, digamos, más de esa conversación. Lo que sí sé es que cuando Rubén y Carlos se seguían viendo, Carlos me lo fue contando. Oye, veo a Rubén y yo con la mosca detrás de la oreja en el sentido de, pero ¿qué ha visto en Rubén? Punto uno. ¿Qué ha visto en Rubén? Punto dos. Cuidado, que lo está viendo mucho. Ujú. O sea, que ya se está convirtiendo en que eh, la posibilidad de que se gusten, de que quieran estar uno con el otro y tal, empieza a estar encima de la mesa, ¿no? Sí. Y de alguna manera habría que gestionar eso en ese caso, ¿no? Y cuando llevábamos, claro, esto es diciembre del 2019, sabemos lo que pasó en el 2020. Cuando Carlos y yo llevamos unos 3 meses, quedando muy a menudo, eh, pues haciendo vida, mm, creo que no llegó a conocer bueno, a Bob sí, obviamente, porque vivía con él. Creo que no llegó a conocer a mis amigos, pero Sí, ha- alguna amiga algo- sí en algún cumpleaños.
Ah, es verdad, a Sí. Esther el eh, día antes de que nos sí. encerrasen. Sí, 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 sí. O Mm. sea, ya empezamos a tener una vida que se empezaba a entrelazar y ya empezaba a ver, eh, bueno, pues esto. Y de repente, ¡pum! Nos encierran. COVID, COVID. Entonces, Carlo y Nacho viven pandemia. juntos, obviamente se encierran juntos y yo vivo con Bob y yo me encierro con Bob. Nosotros, Carlos y yo vivíamos en ese momento en la plaza de Lavapiés Eso es. y Rubén vivía en Huertas, Sí, con lo cual estábamos relativamente cerca en sí. ese sentido porque ahora contaremos una cosa que ocurrió. Pero déjame decirte una cosa, Rubén. Es de- Cuando vosotros conocéis, yo creo que eso nunca lo hemos hablado. eh, Todo lo que acabo de comentar de que Carlos y yo hablábamos mucho, nos comunicábamos, etcétera, eh, hubo un momento en el que nos desconectamos Carlos y yo. Ujú, Claro, Carlos conoce a Rubén, empieza a tener, su cuerpo le pide verse con Rubén y es verdad que él no me comunica sus sentimientos, me comunica que que me le ve. está viendo, tal, que entran, salen, pero no me habla de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque tenía miedo, Ujú, ¿vale? Esto es importante porque igual que digo que nosotros nos hablamos mucho y hay una comunicación importante, en ese momento no lo hubo. ujú, Posteriormente sí, ya. ¿vale? Por eso un poco fue la explosión y el, ostras, lo que se nos viene encima. Claro, es guay también decirlo porque, coño, aprendimos, ¿no? Aprendimos en ese momento. Total, pandemia. Viene COVID. Viene la pandemia, nos encerramos. Al principio de la pandemia, yo con Bob estaba, o sea, muy bien. Yo trabajaba desde casa. Bueno, empecé a trabajar desde casa ahí. Estaba entretenido, yo me lo pasaba muy bien con él. Pero llegó un momento en el que, o sea, yo hablaba con Carlo, nos llamábamos, pero llegó un momento en el que había una necesidad de vernos, Ujú, una necesidad de contacto físico. Pues imaginaros que os separéis de repente de una persona que veis muy a menudo, que se está desarrollando una relación, que estás empezando a descubrir sentimientos por esa persona. Pues Carlos me dijo, oye, ya después de que vosotros tuvieseis muchas conversaciones, hicisteis terapia juntos, ya había una situación un poco más calmada con respecto a esto porque habíais hablado de esto. Perdona que te interrumpa, pero claro, es que fue una conversación muy dura y muy gorda que la comento rápidamente, pero al final sí que nos sentamos y pudimos hablar, y además desde un estado bastante de conexión, tranquilo, en el que al final él me confiesa, ¿no? Y me dice, oye, mira, Nacho, bueno, me confiesa, me habla de sus sentimientos, o Ujú. sea, es una confesión de sentimientos. No me confesó algo que fuera oculto, sino que me habló de ello. Se abrió. Se abrió y me contó la realidad como la estaba viviendo en ese momento, que era, Nacho, me estoy enamorando de Rubén, quiero a Rubén. Y te quiero a ti. Y estoy enamorado de ti y quiero seguir contigo. Pero esta es la situación en la que Ujú. me encuentro. Claro, en esa conversación debatimos, hablamos, nos reencontramos y hubo un entendimiento, básicamente. O sea, para mí hubo un entendimiento de una persona que está enfrente mía me está hablando de amor hacia otra persona, no me está hablando de otra cosa, me está hablando de amor. Y el amor es bueno. Señores, el amor es bueno, señores y señoras. Para mí, lo que conllevaba eso, ahora lo hablamos y es otro tema, pero me hablaba de amor. Con lo cual, si yo quiero a una persona que es mi pareja y me está hablando de amor hacia otra, para mí, Rubén, no me hagas burla, para mí eso ya prevalece, eso es lo importante en esta historia. Si yo tengo celos y tengo posesión y tengo mi mierda, hay que trabajársela, chicos. O sea, que es que era mío, ¿sabes? Claro, lo que no puede ser es por no sentir celos yo evitar que la otra persona sea libre. Son Efectivamente. muros que hemos ido tirando y que nos han hecho sentirnos mucho más libres. Bueno, Y pues esas son las bases de nuestra relación, correcto. ¿vale? Que ya seguiremos hablando de ello. Pero bueno, era daros el contexto de que por eso al final, por esa conversación al final, empezamos a plantearnos lo que vino después. Eso es. Entonces, Carlo, en una de las conversaciones me dice, oye Rubén, hemos pensado, Nacho y yo, que si te vienes un día a cenar a casa. Bueno, a comer, de hecho, en realidad. En Em, pandemia. en pandemia. No se podía salir. Entonces, yo les dije que no
Aún, es decir, yo les dije, mira, no saben, porque sabéis que el gobierno iba dando semana por semana la actualización del estado de la pandemia y tal. Entonces les dije, vamos a esperar a ver qué nos dice Pedro el domingo siguiente. No, eh, y y esperamos. De esperamos, hecho, esperamos. esto lo hicimos ya casi al final de cuando no se podía salir. Spoiler, ¿ya has dicho que lo hicimos? Bueno, vamos a hacer como que no ha pasado nada, que no lo voy a cortar. Lo hicimos porque estamos aquí hoy, Rubén. Pero lo podíamos haber hecho después. Bueno, la cosa es que a la semana siguiente, para mí fue una excusa muy buena lo de Pedro. Lo de decir que Pedro que lo iba dando semana por semana, para mí fue tiempo para decidir. Yo lo hablé mucho con Bob, lo hablé con algún amigo más, lo hablé con Adri, me acuerdo. Y al final nos dijeron que seguía la pandemia, me acuerdo que podíamos salir para ir al supermercado y tal. Y le dije a Carlos, oye, que sí, que me apetece veros y me apetece ir. Entonces yo cogí mi bolsita del Lidl Mm. debajo del brazo y Y fui a nuestra casa. fuiste como al Fui hacia el Lidl, supermercado y porque se encima decidió. además el Lidl estaba entre medias de su casa y la mía. Entonces yo fui con mi bolsita bajo el brazo y fui a su casa. Pasó de largo. Estábamos a final de la pandemia ya, Sí, cuando nos iban a empezar a dejar salir a partir de sí, las 8 de la tarde o algo así. efectivamente. Em, yo fui para allá con una gorra porque tenía pelo, o sea, claro, no me había cortado el pelo en un montón de tiempo, parecía o sea, parecía que tenía un casco. Fui con Mm, la gorra así para atrás, pues cagado de miedo, ujú. la verdad, fui cagadito de miedo. Vivían en un cuarto sin ascensor, yo subía las escaleras a cámara lenta. Yo no quería llegar arriba, pero sí quería llegar arriba. Era todo como un... y me acuerdo perfectamente de entrar por la puerta, que me abriese Carlos la puerta. Yo escuchaba mi puto corazón porque estaba atacado y ver a Nacho en el salón que se veía desde la puerta, de pie, sonriendo, igual de nervioso que yo, igualito de nervioso que Ujú, yo. Eh, Hostia, qué fuerte, que parece que fue ayer y esto claro, hace 3 años casi. hace, sí, casi 3. Pues sí, al final nos vimos y fue un momento clave y complejo de digerir. Es verdad que previo a eso hubo algún momento en el que Rubén y yo empezamos a escribirnos, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues, oye, ¿cómo estás? Empezamos un poco, conectamos por Telegram y ahí empezó Sí, todo, hostia. a hablarnos y eso hizo que el vernos ese día fuera menos chocante, o Sí. sea, que ya venía la cosa más suave. Y sobre todo que entendiendo la situación desde, oye, vamos a ver qué pasa, pero vamos a aceptar los sentimientos que tiene Carlos y tiene Rubén Hmm. y vamos a conocerle, ¿no? Y a ver por dónde va la cosa. Sí, me acuerdo que Adri me preguntaba, ¿pero tú qué quieres? O sea, ¿cuál es el motivo por el que estás yendo a esa casa? Y yo no tenía una respuesta. O sea, era totalmente instintivo. Y mira que yo soy racional a tope, pero era instintivo. Yo quería ver a Carlo, pero también quería verte a ti. O Mm, sea, y yo no sé si quería una relación con los dos, no tenía ni puta idea, pero eh, yo ujú. quería estar allí. Es verdad que hay un punto también muy interesante, que cuando Carlos le habla a Rubén de mí y me habla a mí de Rubén, que al principio era como esta guerra fría entre nosotros desde hacía muchísimo tiempo, que era algo que no se entendía. Carlos fue un poco el que empezó a contarnos al uno y al otro sobre el La otro, realidad, la realidad, claro. de quién éramos cada uno, de lo que había pasado. Quizás fue un malentendido, quizás no sé, pues ya está, no nos entendimos o lo que sea, pero que empecé a conocer a Rubén a través de Carlos. Y a Carlos yo ya le quería. O sea, a Carlos, si Carlos se fija en una persona, es por alguna razón. Con lo cual, para mí fue empezar a conocer a través de los ojos de Carlos a Rubén de nuevo. Claro. Y eso me atraía por lo que me contaba Carlos. Y entiendo que a la inversa o sea, conmigo, ¿no? A Rubén. Sí, a mí me decía que Nacho era un hijo de puta. No, mentira. Claro, me hablaba súper bien de él y me hablaba lo que él sentía por Nacho. Entonces, eh, a mí o sea, Mm, me apetecía conocer a Nacho un montón. mm. Y bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Al Nos final, quedamos en Lavapiés. en Lavapiés, en la plaza de Lavapiés, y esa primera vez que nos veíamos, Rubén y yo, después de tantos años, pero ya Fue- con una realidad diferente y obviamente con nuestro Carlito que había mediado entre nosotros. Sí, ¿Vale?
os iremos contando los siguientes, Esto es lo siguiente que pasó, una ¿no? radionovela de los años 40, total. O Total, sea, yo estoy total. enganchado y La mi vida. señorita Francis. Sí. Pues nos quedamos en Lavapiés y nos quedamos con esos nervios de los tres. Había tensión ahí que cogías un cuchillo y la partías. Y había muchas más cosas, pero Sí, había, tensión y había había mucha tensión. mucha cosa buena. Tensión positiva, en realidad, no es tensión de tensión positiva, pero había tela que cortar allí. Sí. Pues muchas gracias. Os dejamos aquí este primer episodio. Nos vemos, bueno, no, nos escuchamos pronto. Un Y beso acordaros, fuerte. Lavapiés. Mola. Me queda en Mola blanco. y moló. Lavapiés mola. Nos quedamos en Lavapiés todos de pie. Bueno, un Un beso beso. fuerte. Chao. Adiós.